la idea de prosperidad que tenemos y la capacidad de acceder a empleo, un empleo de mejor calidad, un buen empleo, la capacidad de generar empleo también para los ciudadanos y para la población. Y esa ha estado también muy vinculada a lo que es desarrollo productivo, que es lo que Piero nos plantea en el libro. Este tal vez es uno de los elementos principales que no solo, y por eso se aplica a Perú, sino se aplica a la región. Para nosotros como Grupo BID, lo ha planteado el presidente Claver, la generación de empleo, el alcance de mayor prosperidad para la región, ahora más que nunca es urgente. En el libro Piero desarrolla un conjunto de propuestas de mirada nueva, de mirada fresca, desde distintas perspectivas. Es un libro muy rico en contenido. Es Perú Breve, es del grupo de Perú Breve, pero es un libro que incorpora muchos temas, con además un resumen analítico muy importante hacia algo que para nosotros es central, que para todos es central, y es el cómo. ¿Cómo pasamos adelante en esa agenda tan urgente que todos hemos identificado? ¿Sí? ¿Cómo vamos más adelante y cómo avanzamos en las distintas áreas, en los países, en las regiones? Piero propone para Perú una agenda muy rica, muy grande en varios temas, muy desarrollada en los que él ha visto en los últimos años, pero con una propuesta muy completa para lo que va a venir hacia adelante. Y creemos que esa es una de las principales contribuciones generales del libro. Al entrar a dos temas, son los dos temas grandes del libro, desarrollo productivo y instituciones y Estado, la relación entre ambos, la relación entre el Estado y el mercado. En desarrollo productivo, Piero nos presenta nuevamente, nos hace ver de nuevo lo que es una cadena productiva, como unidad de medida de lo productivo, como unidad de análisis de lo productivo. Es una propuesta que, como digo, no es nueva, pero la presenta con una serie de consideraciones nuevas también, más modernas, más actuales, con una mirada crítica a cómo entendíamos desarrollo productivo, cómo entendíamos industrialización y cómo la estamos viendo ahora. Y es una mirada que también vemos que permite mucho la participación y la articulación de productores, no solamente grandes, sino también de pequeños. La articulación en términos de cadena es mucho más clara, es mucho más vigente, nos presenta resultados mucho más rápido también, que es un tema importante en política pública, a la de una mirada solamente transversal. Y creemos que ese es un elemento que también se ha puesto sobre la mesa. Es una mirada a cadenas de valor que no solamente se da en Perú, se está dando a nivel mundial. Si la pandemia nos ha planteado algo, ha sido revisar lo que son las cadenas globales de valor, las cadenas regionales de valor. Como banco estamos acompañando lo que es realmente una mirada de cadenas regionales de valor, una mayor articulación de las cadenas. Y esta mirada ciertamente tiene un pie a nivel nacional. Y ese es un elemento también muy importante que Piero plantea a lo largo de todo el libro. Y del lado de instituciones, y permítanme ahondar poco, porque las instituciones hacen a cada país. Las instituciones sí son parte de la historia, las instituciones reflejan características, acuerdos sociales que se han dado en distintos momentos que van avanzando. Y Piero plantea una propuesta muy fuerte también. Tenemos que modernizar, tenemos que ver de nuevo a nuestras instituciones. La situación del mundo, la producción, el cambio tecnológico, los elementos que estaban tal vez hace 50 años han cambiado muchísimo y las instituciones tienen que ir acompañándolos. Es un Estado al servicio de un ciudadano, es un ciudadano nuevo, es un ciudadano global, es un ciudadano que requiere otros temas y es también un actor productivo que requiere otros servicios, que requiere otra participación del Estado. Y es esa mirada que también en este caso sí es de Perú, es muy importante en términos de los ejemplos, de la organización, de la estructura del Estado, pero per se es también una mirada que hace a lo que para nosotros es un área de trabajo muy importante acompañando a los países, la modernización del Estado. En modernización incorporamos muchos de los elementos que Piero ha planteado, pero también otros elementos que hacen a lo que son servicios y bienes públicos, a lo que es articulación. Ha habido y está esa mirada de cuál es el rol del Estado.
Es un Estado que puede entregar bienes públicos, sí, pero que también pueda contribuir a esa incorporación, esa puesta en valor que también es uno de los elementos importantes que plantea Piero. Los recursos naturales son un activo de los países. Esa puesta en valor de los recursos naturales es tal vez para los países andinos más importante que nunca. Volver a tomarle en cuenta en términos de Amazonía, de minería y de otras actividades que son parte del día a día y han estado siempre en nuestros países. Pero esa puesta en valor tiene que ser mucho más inclusiva, tiene que incorporar a más actores, tiene que generar más valor. Y ese es uno de los elementos importantes, centrales tal vez a la propuesta de Piero. Como digo, para nosotros hay mucho de sistematización, de analítica, de propuesta de ver el tema desde distintas perspectivas. Tal vez es una de las contribuciones más importantes de Piero a un debate más amplio que el peruano. Ciertamente para Perú, Piero plantea una agenda muy larga, completa, muy amplia en temas que van a tener mucha discusión después. Pero permítanme ahora sí felicitarlo por esa insistencia, esa disciplina que él ha planteado desde que empezamos a trabajar y a discutir estos temas, primero a través de un proyecto, después mucho más allá en otros temas. Es parte de lo que él pide, parte de una consistencia, de un largo plazo que se va dando y que quisiéramos reconocer y felicitar. Ministro, Piero hace una mención muy importante a lo que es el rol del Estado. Con este pase, permítame por favor pasarle a usted también ahora los comentarios. Muy buenas noches. Un agradecimiento especial al Grupo Planeta por invitarme a la presentación de este libro y a Piero por haber pensado en mí. Es un libro muy oportuno, no solamente para la coyuntura, sino es un libro para pensar el futuro de mediano y largo plazo del país. El prefacio de Alberto Vergara está hecho para reflejar fielmente lo que Piero es, ¿no? Dice Alberto que Gessi no es un teórico de la fatalidad, es un optimista escéptico. Optimista porque considera que hay mucho margen para dar con reformas positivas para el país. Escéptico porque nos repite que la receta no está prescrita de antemano por algún sabio. Si ella existe, la descubriremos mientras la ponemos en práctica. Eso es este libro. Y lo que es también este libro es hacernos recordar lo que el premio Nobel de 1979, Arthur Lewis, nos decía acerca del dualismo, ¿no? A pesar que estamos en pleno siglo XXI, hay un dualismo todavía en el país, empresas modernas, productivas, conviven con empresas pequeñas, microempresas, economías campesinas, y ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. El tercer elemento resaltante de este libro es que no hay manera que logramos avanzar si es que no encontramos un equilibrio apropiado entre el mercado y el Estado. El Estado falla y el mercado también. Entonces, busquemos los elementos que nos permitan llegar a una dosis óptima de Estado y mercado. Otro tema que destaca el libro es la idea general
que para desarrollarnos hay que industrializarnos necesariamente. Esa idea se muestra claramente en el libro, no es necesariamente cierta. La industrialización no es indispensable para el desarrollo de un país. Me extrañó no ver en la biografía de Piero el nombre de Richard Baldwin. Richard Baldwin es uno de los economistas que plantea que una industrialización típica, clásica, ya no es posible en el mundo actual, que los países que se industrializan en general son países que logran incorporarse en las cadenas mundiales de valor, y lamentablemente para el Perú no es fácil incorporarse a esas cadenas, en parte por motivos geográficos, ¿no? Richard Baldwin muestra que en general los países que han logrado industrializarse en las últimas décadas, casi sin excepción, son países que están muy cerca geográficamente a las potencias industriales como Alemania, Japón, Estados Unidos o recientemente China. Después va a haber más oportunidad de hablar, pero Piero considera que el Ministerio de Economía y Finanzas es al mismo tiempo que un problema, puede ser parte de una gran solución, que Piero lo desarrolla muy inteligentemente. Pero en general es un libro muy atractivo, un libro escrito por una persona académicamente bien formada, pero curiosamente que ha combinado en su trayectoria una experiencia importante en el Ministerio de la Producción, ministerio desde donde inició algunas tareas consistentes, lo que en este libro plantea. En resumen, es un libro que hay que leer, tiene mucho material rico y sobre todo estudiando la trayectoria de Piero. Es una trayectoria muy interesante, un académico de primer nivel, luego banquero y ahora convertido en un economista del desarrollo, lo cual es una evolución muy interesante y creo que muy útil para nuestro país. Pocas veces se habla en el país de temas que trascienden al corto plazo. Estamos enturbiados por la pandemia, por la crisis económica, y Piero nos dice que más allá de la crisis, en la pospandemia hay rutas, hay caminos que este país puede seguir para lograr lo que todos. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer al ministro Waldo y a Viviana por sus bonitas palabras, sentidas palabras, y un placer estar acá conversando. Esta evolución hacia el desarrollo económico también tiene que ver con conversaciones que tuvimos por mucho tiempo con un amigo común como Pepe Gallardo, con quien escribimos el libro es una continuación de algunas de estas ideas después de haber pasado pues, en el Estado, ¿no? Y con una experiencia de vida distinta. El libro lo había terminado en febrero del año pasado. O sea, es un libro prepandemia, se escribió así. Luego, cuando ya estuvimos listos para lanzarlo, tuve que hacer ajustes, pero en realidad muchas de las ideas había que contextualizarlo, había que actualizarlo un poco basado en lo que había pasado este año, pero muchas de las ideas estaban ahí antes de la pandemia. Lo digo para enfatizar el hecho de que muchos de los problemas que tenemos en el Perú vienen de una larga data. Nuestra precariedad se acentuó, se hizo patente con la pandemia, pero los problemas de
dualismo productivo-tecnológico que habla Waldo, que se ha recreado. Digamos, Arthur Lewis hablaba de la diferencia entre la economía moderna y la economía rural. Ahora la informalidad casi es nuestra nueva economía rural en términos de tradicional, antigua, con métodos obsoletos, ¿no? De subsistencia en algunos casos, ¿no? El problema de la precariedad del empleo, la falta de empleo decente, como llama la OIT, un tema fundamental, y el estancamiento de nuestra productividad. Esos son problemas, digamos, que se han acentuado, se han vuelto visibles y tenemos que tratar de ir al fondo del problema, ¿no? Y el problema para mí es cómo logramos una transformación productiva en la economía peruana, sin tenerle miedo a ello. Y cómo, digamos, pensando en dos temas en particular, cómo logramos sofisticar productivamente nuestro aparato productivo usando los recursos naturales como plataforma para generar las redes y cadenas de valor alrededor de los recursos naturales, y en eso, digamos, tanto de servicios intensivos en conocimiento, tanto maquinaria y equipo, de proveeduría minera, ¿no? Que puede ayudar a usar la minería, por ejemplo, la agricultura como plataforma para el desarrollo. Y segundo, el segundo reto, aparte de la sofisticación productiva, es la inclusión productiva. ¿Cómo logramos que más MIPE, actualmente produciendo en la informalidad, con artículos de mala calidad, logren insertarse en estas cadenas de valor modernas, dinámicas, de las que ha hablado tanto Viviana como Waldo, ¿no? Ahora, creo que hay una contribución que tratamos de llevar a cabo en el libro es cómo lograrlo, ¿no? Creo que es empezando a entender que hay que hacer las cosas de una manera distinta, que el crecimiento económico en los últimos 30 años, ¿no? Uno de los periodos más acelerados de crecimiento de nuestra vida republicana, no ha sido suficiente y que tenemos que buscar una manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Y para ello, creo que debemos aceptar que hemos tenido lo que Waldo mencionó, lo mencionó en el libro, hemos tenido una falla colectiva, ¿no? No es un tema de que el mercado falló o el Estado falló. Fallamos como país, no logramos generar suficiente buen empleo y la única alternativa es trabajar de manera conjunta. Tenemos que complementar dos cosas que son las fortalezas relativas del Estado y del sector privado. Por el lado del Estado tiene la hoja de balance. A pesar de todo, el MEF sigue, y el país en general tiene pues la fortaleza macroeconómica, la fortaleza de nuestro Banco Central, ¿no? Uno de los más potentes de la región y del mundo, nuestra baja deuda, nuestra capacidad pues de dar garantías, como se hizo con Reactiva Perú, ¿no? La hoja de balance del Estado es fundamental y se ha debilitado un poco porque nos hemos debilitado como país, pero seguimos, la macroeconomía sigue siendo una fortaleza, ¿no? Y complementar la fortaleza, digamos, del Estado con la disciplina del sector privado, el conocimiento contextual de los problemas del sector privado, ¿no? La capacidad de innovar, de cambiar, el hecho que las cosas cambien. Entonces ese proceso de colaboración público-privada va a requerir un cambio de actitud. Yo creo que acá es fundamental que si queremos pasar, digamos, de los deseos a las realidades, hay un cambio de actitud primero en el Estado. El Estado debe entender, y lo hace, y en el MEF ya existe, algunas de estas herramientas, instituciones, tiene que escuchar al sector privado. El sector privado, en general, es el que conoce los detalles de los problemas. Normas que se hacen sin escuchar al sector privado productivo terminan siendo divorciadas de la realidad, inaplicables, ¿no? Terminan siendo contradictorias y terminan siendo contraproducentes, ¿no? Y lo otro fundamental dentro del Estado es que nuestro Estado, y no es solo nuestro Estado, pero nuestro Estado está acostumbrado a trabajar en compartimentos estancos, ¿no? Es un Estado organizado verticalmente cuyas distintas entidades públicas no conversan entre sí. Cuando yo era ministro de Producción, ni siquiera los viceministerios de MIP Industria y de Pesquería conversaban suficientemente, ¿no? Ni siquiera, y eso dentro de una propia entidad, imaginemos, distintas entidades públicas realmente no coordinan entre sí.
Y eso se ha acentuado con la descentralización, porque se requiere coordinar mucho más entre gobierno nacional y gobiernos subnacionales. No basta que el MEF transfiera los recursos a los gobiernos subnacionales. Ahí se tiene que trabajar con ellos de la mano. Había un capítulo de descentralización que por ser Perú breve lo tuve que dejar, pero lo podemos discutir un poco luego. Y el sector privado también debe cambiar un poco algo que a mí me parece fundamental. El sector privado ve un Estado que no funciona, un Estado que hace normas que no tienen mucho sentido, y le pide que se ponga de costado, que el Estado básicamente lo deje trabajar, y básicamente mientras menor sea el Estado, mejor. Sin embargo, creo que esa lógica es destructiva. Creo que no existe el caso de un país con un Estado ausente, ineficiente, que pueda lograr el desarrollo. Y pongamos un ejemplo concreto, pongamos la minería, posiblemente nuestro sector más importante, tal vez con la agricultura, los dos sectores más importantes en la economía del país, ¿no? Cuando pensamos en los problemas, caímos ayer, se mencionó que habíamos caído 10 puntos en el ranking de competitividad minera, se mencionaba que parte del problema era la mayor tramitomanía, ¿no? Y veo siempre cuadros que muestran mayores normas, cómo a lo largo de los años se han venido dando mayores normas. Pero el problema no es tanto el número de normas. El problema fundamental es la calidad de esas normas. O sea, el mundo te pide estándares ambientales, éticos, de derechos de las poblaciones vulnerables, de salud, etcétera, que requiere estándares. Lo que era permisible en el mundo hace 30, 40 años ya no lo es. Eso requiere que el Estado haga normas. El problema es cuando, respondiendo a esos estándares mayores a nivel mundial, donde los inversionistas, los compradores te lo piden a las grandes transnacionales, el Estado hace normas que no tienen sentido. Pero el problema no es tanto el número de normas, sino el hecho de que las normas, que solo las va a poder hacer el Estado, las haga mal. Entonces, acá el tema es: necesitamos un Estado más eficiente, que haga normas razonables y que logren un equilibrio para poder ayudar a una inversión privada que le vaya bien, ¿no? Punta y temprana en los proyectos de inversión minera para lograr, ¿no?, la licencia social, y con un trabajo, digamos, de coordinación del gobierno nacional con los subnacionales para proveer los bienes y servicios públicos que las poblaciones afectadas requieren. No, al final la minería puede tener todos los permisos, ¿no?, formales posibles, y tenemos otro Tía María, ¿no?, que no logra tener la licencia social. Entonces, creo que ese Estado que ausente es muchísimo más preocupante, mucho más peligroso que un Estado que tiene demasiadas normas. Son las malas normas y la ineficiencia y la ausencia mucho más peligrosa que el número en particular. Entonces, yo la dejo acá para hablar, digamos, seguir la conversación. Vivi, a ti. Muchas gracias, Piero. Y la verdad que ahora sí, tomando uno de los temas que tú mencionaste, quería pasarle y comenzar con una pregunta que se las planteo a los dos, pero es una pregunta que quiero comenzarla con el ministro de Finanzas, con Waldo. En el libro se plantean las cadenas de valor. Las cadenas de valor tienen mucha relación con el territorio y, como decías, Piero, hay todo un elemento de trabajo con los territorios, con las regiones, que desarrollaste en los primeros textos y no se incorporó. ¿Cuál es el rol del Estado? Hay un rol del Estado muy importante en ese trabajo con territorios. En el libro, como dijo Waldo y lo ha dicho Piero, se hace una alusión al MEF por el rol que ha tenido, el rol de centro de gobierno económico que ha tenido en estos años. ¿Cómo trabajamos, cómo puede trabajar el MEF, Waldo, en esa nueva visión de Estado con esta mirada productiva que está planteando Piero? Yendo muy hacia un extremo, podríamos tener cadenas de valor súper articuladas, desarrolladas, pero que no tienen también esa mirada de país. Y de otro lado, tenemos también temas en las cadenas de valor que sí son necesarias a los sectores. De nuevo, como se señala en el libro,
el Estado tiene primero la espalda financiera, pero la capacidad de normativa. Son dos elementos que en particular en el caso del MEF están presentes en su mandato. Y yo quería comenzar este segundo bloque que vamos a llevar adelante con las preguntas, pasándole esa primera pregunta a Waldo. ¿Cómo logramos realmente este trabajo con cadenas de valor en territorio? Tema transversal a lo largo del libro de Piero. No está explícito, está implícito. Es el tema de qué tipo de políticas han funcionado para crear lo que en el lenguaje de Piero y José Gallardo son los motores de crecimiento. Y Piero pone en el libro varios ejemplos, de los que destacan dos. Uno, la puesta en valor de Cuela, que es un lindo ejemplo de cómo el Estado y el sector privado pueden interactuar. Y el otro gran ejemplo de una política sectorial es el de la agroexportación, ¿no? Piero le dedica varias páginas a mostrar que la agroexportación es como una industria de primer mundo, es muy sofisticada, muy compleja, ¿no? Y es producto de una interacción muy fina entre el Estado y el mercado. Esas miles de hectáreas que teníamos desde siempre en la costa no podrían haberse convertido en productivas dejándolo todo al mercado. En realidad, la agroexportación es un ejemplo de cómo una capacidad productiva que estaba ya allí, un mercado, el mundo que ya estaba allí, complementado con buenas políticas públicas, puede convertir a la agroexportación en lo que se ha convertido hoy, de exportar casi nada a principios de este siglo, exportamos ahora 7.000 millones de dólares. Y Piero documenta con claridad cómo se pudo conseguir esto. Varias cosas, ¿no? SENASA, tratados de libre comercio, proyectos inmensos de irrigación, la ley de promoción agraria, entre otras cosas. Entonces, la agroexportación es un ejemplo precioso de cómo un potencial, una capacidad productiva potencial inmensa la costa peruana, un mercado internacional asegurado, no son nada si el Estado no ayuda. Como dice Piero en su libro, un rol fundamental del Estado es proveer de los insumos para que la inversión privada florezca. Entonces, creo que eso responde en parte a tu pregunta, querida Viviana. La agroexportación es un ejemplo de una interacción inteligente entre el Estado y el sector privado, y podrían haber otros sectores como la agroexportación que tienen un potencial que están necesitando de un empuje del Estado. Creo que los requisitos son capacidad productiva grande, porque estamos pensando principalmente en escalas, y dos, dirección dirigido al mercado internacional. Dadas esas condiciones, una intervención estatal, no con políticas transversales, sino con políticas específicas, puede resultar, como de hecho nos han mostrado estos dos ejemplos que Piero destaca. Cuela, que lo tenemos ahí desde siglos y que recién lo estamos explotando, y la agroexportación, que tampoco lo teníamos a principio de siglo y ahora es un motor importante del crecimiento económico. Muchas gracias, ministro. ¿Piero? Sí, a mí me parece, retomando, digamos, tomando ese tema de la agroexportación, me parece fundamental y que menciona Waldo, creo que hay muchos temas interesantes, ¿no? Tomándolo como ejemplo, porque es posiblemente el mejor ejemplo de diversificación productiva que hemos tenido
en los últimos 20 años o más. Yo creo que lo primero con la agroexportación es que tiene una entidad, ¿no? La institucionalidad alrededor de la agroexportación pública es buena. Fundamentalmente el SENASA es una entidad que tiene casi el mismo nivel de fortaleza que puede tener una superintendencia, un banco central, una peruano, ¿no? Una entidad muy respetada a nivel internacional, donde hay mucha continuidad, ¿no? El otro día estaba en una videoconferencia con Jorge Barnechea, que había estado 26 años en el SENASA, y hasta que llegó a ser jefe y salió algunos años, ¿no? Y estamos hablando de personas que tienen mucho conocimiento y mucha camiseta. Entonces, sin el SENASA, la agroexportación no podría haber llegado a los 7.000 millones de dólares que menciona Waldo. Ahora, creo que hay cambios que se van dando y que hay que reflejar. Como decía en el libro, y que es importante, es, por ejemplo, hemos pasado en arándanos de 0 a 1.000 millones de dólares, de pasar de no producir nada a 1.000 millones de dólares, ser el primer exportador del mundo en arándanos en 7 años, 8 años, ¿no? Básicamente. Y claramente el mercado ha sido por lo fresco. Entonces no había ninguna necesidad de industrializar nuestra materia prima. El mercado quería arándanos frescos y todo el esfuerzo de innovación, logístico, la eficiencia era por llevarle al consumidor en el hemisferio norte arándanos. Pero ahora, en la medida que vamos creciendo, empiezan a sobrar los arándanos que antes nos aceptaban, digamos, los más chiquitos, no tan bonitos, ya no nos los aceptan. Entonces tenemos que empezar a ver qué hacer con esos arándanos que no son frescos, que no están tan aceptados o no llegan a los estándares que nuestros clientes más exigentes quieren. Ahí hay espacio para empezar a darle valor agregado, algunos productos farmacéuticos, inclusive nutracéuticos, y hay una posibilidad de hacer esfuerzos por ahí, ¿no? Y creo que el objetivo es justamente cómo logramos poner completamente en valor esta red de agroexportación. Yo creo que hay dos grandes tareas pendientes en la agroexportación. La primera tarea es cómo logramos insertar a más pequeños productores en las cadenas agroexportadoras, ¿no? O sea, ha sido una experiencia en buena medida de la costa y liderada por grandes empresas. La cosa es cómo logramos integrar a pequeños productores en el espárrago, en el... Por sí solo, esa inserción va a ser muy moderada. Y creo que no hay muchos sectores que nos ofrezcan esa capacidad para crecer que lo que te ofrece un sector como la agroexportación para pequeños productores. Pero para lograr insertarse en cadenas de valor, tienen que tener acceso a riego tecnificado, asistencia, financiamiento. Ocurre que empresas como Westfalia Fruit, como Viracocha, ¿no? Y otras tantas hacen trabajos en la quinoa, en la palta, con pequeños productores en la sierra, pero son esfuerzos de alguna manera con una escala modesta comparada con lo que se podría hacer si habría un apoyo más serio del Estado, por ejemplo, ¿en qué? En riego tecnificado. Tendría que subsidiarse un riego tecnificado de una manera inteligente a una asociación de productores con una tractora, posiblemente a una cadena de valor, para poder lograr que los productores y pequeños parceleros de nuestra sierra pasen de tener, digamos, subsidio de consumo de subsistencia y productos no tradicionales de pan llevar a productos agroexportadores como la palta, que crece muy bien en regiones como Ayacucho, Cajamarca, Apurímac, etc. ¿no? Entonces, estamos hablando de una necesidad de política pública. También requieren asistencia técnica, financiamiento. Entonces, lo que tiene sentido es que el Estado, de la mano con el sector privado grande y pequeño, empiece a trabajar y articular cadenas de valor a ese nivel, y la agroexportación es un excelente ejemplo de lo que se podría hacer, y en ese sentido tal vez la discusión de la ley de promoción agraria a fin del año pasado es una lástima porque digamos, es un sector que debe ser un sector orgullo para el país, y es un sector que tiene mucho que dar, y tenemos que mejorar en la medida que podamos, manteniendo los estándares, obviamente laborales, ambientales, seguir creciendo en un sector con mucho potencial. Pero es un ejemplo lindo de lo que se ha podido hacer y todo lo que se puede hacer,
¿no? Y ahí hay un rol que el Estado de manera, digamos, no ha tomado. Ha habido ONGs que han tomado en el pasado, pero no ha sido un esfuerzo consistente. Lo voy dejando ahí para seguir la discusión. Gracias, Piero. Pero, y ahí si me permites, en el libro haces una mención y de hecho las mesas ejecutivas han centrado mucho del trabajo con las cadenas de valor que se llevó adelante en el MEF. Y las mesas ejecutivas las podemos ver también como, te lo mencionaba, Agile Coaches, ¿no? Ayudan a solucionar problemas, los equipos de las mesas ejecutivas. Ese es un rol nuevo, esa ha sido un área nueva en la que el MEF realmente ha ayudado, ha acompañado a varias de las cadenas que se han empezado a promover y a desarrollar, la de agroexportación, la de minería, la forestal, la de acuicultura y otras que se han creado, no solamente en lo que es coordinación público-privada, sino también público-pública dentro del MEF. Y esa es una pregunta de nuevo a ambos. En términos de un instrumento, las mesas ejecutivas como instrumento, ¿sí? Han avanzado, han llegado. Es esa labor de facilitación que ha trabajado el MEF de identificar cuellos de botella, de solucionarlos junto con una visión del sector. Siempre la visión del sector de la cadena es muy importante. ¿Cómo avanzamos hacia lo que dijo el ministro, a lo que dijo Waldo, a escalar esa mirada, ¿no? ¿Cómo avanzamos a pasar de esos resultados exitosos que permiten fortalecer las instituciones, como lo señala Piero en el libro, a lo que tendrían que ser en algunos casos políticas nacionales, en otros políticas sectoriales y en otros tal vez inclusive solamente políticas regionales, a una cuenca, ¿no? A un valle? Como se menciona, la cadena de valor puede tener un distinto nivel de agregación. Yo quería también plantearles esta segunda pregunta que hacia el cómo es importante en términos de lo que es política pública, cómo escalamos. Esa es una de las preguntas más fuertes que sale con el libro. Le damos la palabra al ministro y después, Waldo, ¿prefieres que vaya yo primero? Hace unos años, los economistas de Harvard idearon esta metodología del diagnóstico del crecimiento económico, que es una metodología muy interesante, porque normalmente cuando uno diagnostica a un país, uno dice, me falta capital, me falta mano de obra, me falta todo. Estos autores, Rodrik, Hausman y Velasco, nos dicen, no me sirve nada que me digas que me falta todo. El crecimiento de la inversión privada, dime uno. Entonces la idea es encontrar cuellos de botella. Entonces, a nivel macro, la idea es encontrar sectores como el de agroexportación, donde uno dice, ¿qué cuellos de botella tenía este sector hacia el principio de este siglo? Pues uno encuentra, por ejemplo, la irrigación. Y luego de detectado ese problema, ¿qué más le falta? Mercado, TLC. Y luego, y así uno va encontrando los problemas y las soluciones, SENASA y todo eso. Las mesas ejecutivas son esto mismo, pero a un nivel más pequeño, más sectorial. En la acuicultura, ¿qué es lo que está faltando? O en el turismo, justo acabo de leer uno de los chats, Canatur, informando lo exitoso que son las mesas. Entonces, me parece que son mecanismos muy eficientes en donde el sector público es testigo, se entera de cuáles son los cuellos de botella, a veces pequeñísimos, que pueden estar interrumpiendo el desarrollo del sector y puede resolverlo, ¿no? Entonces, creo que esta idea de estos teóricos de Harvard ha sido puesto en práctica con la agroexportación a nivel macroeconómico y creo que Piero y Pepe Gallardo lo empezaron a poner en práctica a nivel más
más pequeño, más sectorial, desde el Ministerio de la Producción, y hasta ahora lo estamos utilizando. De hecho, estas mesas ahora están en el MEF y de nuestra experiencia, cuánto ayuda a destrabar procesos que a veces son más sencillos de lo que uno cree. En resumen, es un elemento potente que hay que utilizar y creo que le hace muy bien en el camino de avanzar en la dirección que el libro de Piero apunta. Yo quería complementar un tema interesante. Como mencionó Waldo hace un tiempo, mi background, digamos, era en finanzas, en macro financiero hasta el 2013. Y con Pepe Gallardo escribimos el libro ¿Qué se puede hacer con el Perú? Inmediatamente tomé el Ministerio de Producción en 2014 y empezamos a trabajar qué cosa podía funcionar. Ahí veo, han estado Eric Fischer, José Luis Beina, los veo presentes, que han sido los primeros, digamos, los que trabajamos las mesas ejecutivas en el Ministerio de Producción. Empezamos a ver, digamos, en vez de contratar una gran consultoría, empezamos a ver cómo logramos identificar los problemas que están aquejando a los productores en los distintos sectores, ¿no? A los que viven los problemas en la cancha, ¿no? Y eso es lo que, así empezaron las mesas ejecutivas. Poco a poco fueron logrando una metodología y mi sorpresa fue mayúscula cuando al terminar el ministerio, gente como de ministro, gente como Dani Rodrik, como Ricardo Hausmann, como Chuck Sable, encontraron mucho interés en las mesas ejecutivas como una aplicación de lo que ellos decían que se tenía que hacer en términos de desarrollo productivo, ¿no? Dani Rodrik lo cita continuamente y es un cómo muy importante. Creo que para que vayan al siguiente nivel, el Estado y el presidente o los presidentes que vengan, el presidente que venga también, tiene que entender que esa es la forma de trabajo que tiene que tener el Estado como instrumento de gestión pública. Si los problemas de desarrollo económico son problemas de falta de coordinación desde el sector público y el privado, y dentro del sector público tenemos que tener instrumentos, herramientas como las mesas ejecutivas, como el ESI, como otras maneras de trabajo público-privado, público-público, que tienen que ser escaladas y recibir digamos, el respaldo que requieren, porque obviamente habrá momentos que habrá que tomar decisiones y muchos de los problemas no son de un solo sector. Digamos, en el caso del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo puede tener muchas competencias, digamos, formales para impulsar el turismo, pero todo lo que depende, todas las cosas que importan para el turismo casi no dependen del Ministerio de Turismo. Depende del Ministerio de Transporte, de Cultura, ¿no? Del MEF, mucho más que el propio Mincetur. Entonces, los espacios, por eso la mesa de turismo es una mesa donde hay mucho interés del sector privado, porque es una mesa donde básicamente empiezan a resolver problemas. Y de esa manera creo que vamos más allá de grandes planes. Yo mismo lanzamos en Produce el plan de diversificación productiva, pero los planes solo pueden ser referenciales. Hay demasiada incertidumbre. Digamos, en ningún plan del mundo estaba la pandemia el 2020, digamos, ¿no? Y muchas necesidades de coordinación para pensar que vamos a poder tener un plan que simplemente tiene que ser implementado. Lo importante es tener una visión de desarrollo, ¿no? Y en base a ello tener planes preliminares y empezar a trabajar. Creo que un gran mensaje del libro es: nadie aprende a manejar de copiloto. El Estado tiene que empezar a hacer cosas y de esa manera va aprendiendo y creando capacidades y construyendo de alguna manera institucionalidad. Y tal vez para continuar la discusión, Vivi, Waldo, si me permiten, creo que acá lo importante es el siguiente paso deberíamos tener es cómo logramos que el presupuesto público empiece a reflejar una visión de desarrollo, ¿no? Parte de lo que menciono en el capítulo digamos, en los capítulos del cómo es, ok, estamos de acuerdo que hay temas que hay que hacer, esto no es una planificación central, ni mucho menos un trabajo conjunto público-privado, pero para que ello ocurra requerimos transformar al Estado. Pero una gran reforma del Estado va a ser, pues, paralizante.
lo que posiblemente vamos a necesitar es comenzar por el ministerio más importante del país, que es el MEF, ¿no? Que tiene la gran ventaja de manejar el presupuesto público, la hacienda, ¿no? Y que de manera creciente tiene que incluir en los métodos, incluirse y meterse más en los temas productivos. Porque ahora lo que tenemos es que ya no tenemos dinero. O sea, la billetera es mucho menos amplia que antes. Entonces, lo que uno encuentra cuando se ve los temas productivos es que hay mucho dinero que se gasta de alguna manera ineficientemente, sin cambiar la realidad. Entonces, con la misma cantidad de dinero, con herramientas que empiecen a entender al productor de a pie, entender la cadena de valor, ¿no? Se puede lograr impactos mucho más serios. Pero eso requiere un MEF, como dije en el libro y como lo mencionó Waldo, que se meta mucho más en los temas productivos. Hay a veces esta tendencia en el mundo, y que suena razonable, dividamos el mundo entre un Ministerio de Hacienda y un Ministerio de Economía, ¿no? En dos separados. Pero o sea, fortalezcamos Produce, digamos, y quitémosle competencias al MEF. Creo que esa no es la solución. Porque un MEF que no tiene toda la información de temas productivos no va a poder asignar eficientemente el presupuesto público y no va a poder ponerle la valla más alta a los sectores, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema fundamental y entiendo que Waldo, el MEF, está trabajando bastante con las mesas ejecutivas, dando la importancia que merecen y, claro, con el poco tiempo que queda, ¿no? Tratando de avanzar y dejar algo para el próximo gobierno. Eso terminé. Creo que tú me dices, Viviana, si me toca. Esa parte en realidad es la parte más, en términos periodísticos, diríamos que es la pepa del libro, ¿no? Es la parte donde Piero aplica la regla de oro, ¿no? Una regla de oro curiosa que dice que el que tiene el oro pone la regla. Eso es lo que plantea Piero. Piero discute la opinión de que el Ministerio de Economía y Finanzas debería partirse en dos, ¿no? Una que vea la parte presupuestaria y financiera y otra que vea la parte económica, microeconómica, ¿no? Más o menos así funcionan los ministerios de Chile y México y Alemania y España, ¿no? Piero plantea una idea revolucionaria, no sé si hay algún MEF en el mundo que funcione así. Piero considera que como el MEF es el que maneja el presupuesto, tiene el oro, por lo tanto puede dar las reglas. Entonces la idea es que el MEF se llene de especialistas en sectores que conozcan perfectamente cuáles son los cuellos de botella que impiden el crecimiento de los sectores y en consecuencia tengan el conocimiento de qué cosas se puede hacer para que los sectores, para que la inversión en los sectores florezca. Y como tiene el presupuesto, el MEF estaría, digamos, capacitado para asignar eficientemente los recursos, ¿no? No sé, Piero, si ese MEF existe en el mundo. Como idea me parece súper interesante. Y ahí la pregunta es, ¿y quién es el ministro competente que tenga una visión de desarrollo, de crecimiento, que pueda aglutinar a estos funcionarios conocedores profundos del presupuesto, de tal manera que el presupuesto se convierta en un instrumento real de desarrollo económico, ¿no? Porque hasta ahora, como lo pone Piero también en el libro, el presupuesto en realidad es bastante inercial. Cuando uno compara la composición del presupuesto de ahora y hace 20 años, a pesar que el presupuesto se ha quintuplicado, digamos, la composición es la misma. Entonces, me parece una idea genial, revolucionaria.
No sé exactamente qué habría que hacer para ponerla en práctica, pero me parece que es una idea. Y para terminar, en esta parte, Piero hace dos grandes abstracciones en el libro, ¿no? Asume que la política macro ya está bien, ¿no? Banco Central sigue operando como hasta hoy, el MEF sigue operando conservando la sostenibilidad fiscal, y abstrae también, en este caso no estoy seguro si la abstracción es válida, el rol de las condiciones internacionales, ¿no? Porque cuando uno evalúa la performance macroeconómica del país en el corto, en el mediano o en el largo plazo, en realidad el peso de las condiciones internacionales es inmenso, ¿no? Entonces, allí me quedaría, Viviana. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, hemos recibido varias preguntas, pero queríamos ser muy respetuosos con los tiempos. Si me permiten, hay dos. Traslado una al ministro de Hacienda y después otra a Piero. Son dos que hacen justamente, ministro, al tema que usted estaba mencionando y hacen a los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Cómo logramos trabajar dentro del presupuesto esa mayor eficiencia con los gobiernos subnacionales? Y más aún, tomando en cuenta, y ahí voy a unir dos preguntas, ¿cómo logramos que los gobiernos subnacionales puedan dejar a un lado, puedan no incorporar esos intereses absolutamente locales que tienen cuando hacen asignación de presupuesto y de gasto? Pregunta complicada. Nosotros hemos tenido una ley de descentralización a principios de este siglo, el 2004 exactamente. Y para el común de la gente, pareciera que la descentralización empezó en ese año. Pero cuando uno mira la parte económica de la descentralización, en realidad esa ocurrió mucho más antes y es una descentralización que ocurre al margen de la ley de descentralización. Tiene que ver con la ley del canon y la ley del Foncomún, que son leyes de 1994. Entonces, cuando los precios internacionales están bien, cuando la minería le va bien, el canon minero, el petrolífero aumenta y los departamentos, los gobiernos regionales reciben más recursos. Entonces uno dice es un presupuesto descentralista, ¿no? Y cuando se caen los precios, cambian los roles y uno dice es un presupuesto centralista. En rigor, yo no conozco mucho el tema, pero la descentralización es un medio, no es un fin para alcanzar el desarrollo económico. Y da la impresión, quizá es muy prematuro para juzgarlo, que en el caso peruano la descentralización no ha contribuido mucho a lo que se buscaba. La idea era que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, por estar más cerca a la población, conocen mejor sus problemas, pueden administrar mejor los recursos, pero parece que la evidencia no ha mostrado que ese fin se haya conseguido, ¿no? Muchísimas gracias, ministro. Y quería terminar con esta pregunta, Piero, que nos pareció, de todas las muchas que han estado en el chat, una de las mejores para poder cerrar. Piero, no hemos tenido tiempo para hablar sobre inclusión productiva, ¿no? La otra gran propuesta que tú tienes en el libro, tanto como hemos hablado sobre los primeros temas. Pero he aquí una pregunta de Nancy Laos. ¿Qué podrías proponer para que las grandes empresas trabajen más con las microempresas? ¿Sería necesario un incentivo para ello? Sí, definitivamente. Pero solamente déjame un minuto para mencionarlo de Waldo, que creo que es bien interesante, que es, creo que no se necesitan funcionarios todo para que el MEF conozca los sectores. Significa que tienes que tener mesas ejecutivas sectoriales donde te apalancas con el conocimiento colectivo, el sector público y privado, para saber qué cosas están necesitando, ¿no? Entonces, de alguna manera, fortaleces a las mesas porque le das una capacidad de asignar presupuestos. Se identifica que el problema en el sector forestal es, ¿no?, la ausencia de cierta carretera, cierta vía que no está permitiendo la conexión, o en el tema agro hay un tema de en tal valle hay que
digamos, construir riego tecnificado, ¿no? Ese tipo de... Entonces, le das por un lado la información al MEF y por otro lado te apalancas. Creo que es parte del mensaje nuestro es no pensamos que una persona sepa todo, sino es el conjunto de público-privado que empieza a aprender y volverse conocedores de los temas, ¿no? Con respecto sí, definitivamente uno requiere alguna forma de subsidio. ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos, pensemos una empresa tractora, compradora y que exporta, digamos, paltas al exterior, va a querer trabajar con pequeños productores que ya tengan riego tecnificado, que tengan ciertos recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque si un productor, digamos, si una empresa le da asistencia técnica, le da financiamiento, ¿no? Trabaja continuamente con un pequeño productor y a la hora de la cosecha el productor le vende al acopiador de al lado que le paga 10 centavos más por la palta, toda la inversión que hizo la empresa tractora grande la pierde. Entonces, como consecuencia hay lo que se llaman los economistas de externalidades y las empresas tractoras en general tienden a tener presupuestos muy restringidos justamente porque si le dan mucho dinero a un pequeño productor, después le venden a un tercero y la inversión no tuvo ningún sentido. Entonces, ahí hay un rol para el Estado. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, subsidiar instalación de riego tecnificado, subsidiar parcialmente, de manera, ¿no? Que ya ocurre, pero de manera mucho más, digamos, quirúrgica. Segundo, trabajar, por ejemplo, le está ocurriendo ahorita con el CITE Moquegua, el CITE Agroindustrial Moquegua, en Moquegua. Contrata a un extensionista que está dando la asistencia técnica para que la empresa tractora no tenga que mudar a su equipo continuamente a Moquegua, ¿no? Entonces empiezas de manera pequeña, corta, empiezas a dar subsidios que reducen el costo de transacción, si quieres, para que la empresa tractora empiece a trabajar de manera más continua con los pequeños productores. Es una forma, digamos, de hacer más fácil el trabajo de las tractoras. Creo que existe ahorita miles de programas del Estado de riego, Procompite, Agro Rural, Agroideas, que puestos de una manera más inteligente y a veces no hacer lo que hacemos siempre en el país y en el Estado, que ponemos la carreta delante de los caballos. Creamos fondos, asignamos recursos sin tener una buena idea de las necesidades productivas de los pequeños. Y si no logramos insertar productivamente a demás peruanos, creo que no vamos a avanzar nada y creo que es algo que es posible hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero. Y ya en la última ronda quería pasarles, después de estas dos preguntas, ministro Piero, una última reflexión antes de cerrar y despedirnos. No, simplemente recomendar a esta audiencia comprar el libro. Está muy bien escrito. Escribe muy bien y las siguientes páginas de Piero mantienen ese nivel. Es curioso ver a un economista escribiendo tan bien. Generalmente los economistas no somos buenos con la pluma. Y sobre todo es un libro bien realista. En sus páginas también hay una crítica muy inteligente a la derecha, ¿no? Que se ha quedado con las ideas de los 90s y la izquierda que se habría quedado con ideas de los 70s, ¿no? Es muy crítico también con esta frase a la que acudimos cuando ya no tenemos nada que decir: hay que reformar el Estado, ¿no? Que es una frase interesante, pero bien gaseosa y vacía, ¿no? Él más bien es partidario de una reforma gradual, paso a paso, y creo que es, como lo dice muy bien Alberto en el prefacio del libro, es un optimista escéptico. Creo que necesitamos mucha gente con esas características en nuestro país. Piero, felicitaciones por el libro y seguro que muchos lo van a leer y a todos les va a ser muy útiles. Felicitaciones y éxitos con
con el libro y en tu trabajo. Hasta muy pronto. Bueno, Muchísimas gracias, ministro. Piero. Melao, muchísimas gracias. La verdad, agradecerle a tanta gente, ¿no? A lo que he aprendido de tanta gente en los ministerios, en el Ministerio de Producción, gente con la que hemos trabajado, gente de la que he aprendido, la gente que ha ayudado en la producción del libro, en la edición, para que no desentonar con Alberto Vergara, obviamente ha sido un trabajo conjunto público-privado. Y ideas de amigos con los que hemos discutido por mucho tiempo, y personas en la cancha, peruanos de pie, ¿no? que siempre vale la pena escuchar y aprender para lograr este libro, que de alguna manera es un trabajo, digamos, colectivo. Lo escribí yo, pero reflejando ideas e intereses y conocimiento de mucha gente que conoce muy bien sus problemas y que a veces no puede escribir libros. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presentación. Muchas gracias, Piero. Igualdo. No, Piero, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor, un privilegio poder acompañarlos a ambos en esta conversación. Como dicen los comentarios, corta, pero es muy buena. Cumpliendo mi rol estrictamente, les pido, les recuerdo, el libro está disponible ya en librerías, también en ebook. El Estado Productivo, una apuesta para reconstruir la relación entre el mercado, el Estado en el Perú, de la pandemia, de la pospandemia, perdón. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias.